En la penumbra de la sinagoga de Antioquía, el aire estaba cargado de una expectación casi tangible. Elías, un hombre cuyo rostro estaba surcado por años de estudio a la luz de las velas y cuyo nombre era sinónimo de sabiduría, se puso en pie. El silencio que se hizo no era de obligación, sino de profundo respeto. Durante meses, este erudito, este faro para la joven comunidad de creyentes judíos y gentiles, se había sumergido en los rollos sagrados, buscando no solo conocimiento, sino el corazón mismo de Dios. Y creía haberlo encontrado. Su voz, al principio suave pero firme, comenzó a tejer un tapiz de promesas antiguas y cumplimientos presentes. Habló de Abraham, de Moisés, de la sangre de los corderos que cubría los pecados año tras año, una y otra vez. La congregación asentía, siguiendo el hilo familiar de su herencia. Pero entonces, la trama dio un giro. Elías levantó la mirada de los pergaminos y la fijó en los rostros de sus hermanos. Declaró que un sacrificio final y perfecto había sido ofrecido, uno solo, una vez y para siempre. La sangre de Cristo, afirmó, no era un eslabón más en la cadena de rituales, sino el ancla que ponía fin a la cadena misma. El sacerdocio de Aarón había dado paso a un sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. El velo del templo, rasgado de arriba a abajo, no era solo un evento histórico, sino una puerta abierta permanentemente al lugar santísimo para cada uno de ellos. Esperaba suspiros de alivio, lágrimas de gratitud. En cambio, un murmullo helado recorrió la sala. Simón, un anciano fariseo convertido cuya fe en el Mesías no había logrado arrancar sus profundas raíces en la tradición, se levantó bruscamente. Su rostro era una máscara de indignación. Blasfemia, esa fue la palabra que lanzó al aire, y resonó como una piedra rompiendo el cristal. Apostasía. Acusó a Elías de destruir los cimientos mismos de la fe de sus padres, de despreciar la ley que Dios mismo había entregado en el Sinaí. Elías permaneció en silencio. El golpe no fue al orgullo sino al corazón, la buena nueva que había descubierto con tanto gozo. La llave que liberaba de la carga del ritual incesante era ahora vista como veneno. Vio el miedo y la confusión en los ojos de quienes lo habían llamado maestro. Vio a su esposa, Lidia, en un rincón, con el rostro pálido, comprendiendo en un instante el precio que pagarían por aquella revelación. La verdad que había traído luz a su alma, ahora arrojaba una sombra de exilio sobre su vida. Y en ese momento comenzó su verdadero viaje, no a través de los textos, sino a través del desierto del rechazo humano y el aparente silencio de Dios. Para entender la profundidad de su dolor, debemos retroceder. Elías no era un extraño, un forastero que traía ideas nuevas. Había nacido en el seno de una devota familia judía de Antioquía. Sus manos de niño habían aprendido a desenrollar la Torá antes que a empuñar una herramienta. Su mente, afilada y brillante, estaba destinada a la grandeza rabínica. Su mundo era un universo ordenado por las fiestas, los sacrificios y las oraciones en el templo. El olor a incienso y a ofrendas quemadas era el perfume de su devoción. Pero un día, la voz de los apóstoles, quizás Pablo o Bernabé, llegó a Antioquía. Sus palabras no demolieron el mundo de Elías, lo iluminaron desde dentro. De repente, los profetas no hablaban de un futuro lejano, sino de un presente cumplido. La ley no era un laberinto de reglas, sino un tutor que conducía a un destino, la persona de Jesús. Su conversión no fue una traición a su herencia, sino el descubrimiento de su culminación. Sacrificó la aprobación de su familia y una carrera prometedora para seguir a este Mesías, convencido de que en él se encontraban todos los tesoros de la sabiduría. Años antes de aquella fatídica predicación, mientras estudiaba el Salmo 110, unas palabras saltaron del pergamino y se grabaron en su espíritu. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sintió entonces un llamado divino, la tarea de desentrañar un misterio oculto en el corazón de las Escrituras. Su vida con Lidia, una mujer de fe profunda pero de espíritu práctico, era un remanso de paz. La ausencia de hijos en su hogar era una herida silenciosa, un anhelo que ambos depositaban en las manos de Dios, llenando ese vacío con el cuidado de la comunidad. Elías siempre había sido un constructor de puentes,
un hombre que buscaba mostrar a sus hermanos judíos que Cristo no era el fin de su fe, sino su glorioso amanecer. Y ahora, por intentar construir ese puente definitivo, era acusado de querer demolerlo todo. La acusación de blasfemia no fue un trueno solitario, sino el comienzo de una tormenta implacable. Los días se convirtieron en semanas de un lento y doloroso aislamiento. Las puertas que antes se abrían con alegría, ahora se cerraban con un portazo apresurado. Las sonrisas en el mercado se transformaron en miradas frías y susurros a sus espaldas. Fue expulsado formalmente de la sinagoga, el lugar que había sido su hogar espiritual desde la infancia. Se le prohibió enseñar, compartir la revelación que ardía en su pecho, pero el rechazo de los hombres palidecía en comparación con la nueva y aterradora prueba que enfrentaba: el silencio de Dios. Noche tras noche, Elías se postraba sobre el suelo de su humilde morada, con los rollos esparcidos a su alrededor como testigos mudos de su angustia. Clamaba por una señal, una confirmación, una palabra que le asegurara que no había errado el camino. Pero sus oraciones parecían ascender y disolverse en un cielo de bronce. La duda, como una niebla fría, comenzó a infiltrarse en su alma. ¿Había sido su descubrimiento una verdad del Espíritu Santo o el producto de su propia arrogancia intelectual? ¿Era un profeta o un necio? Simón y sus seguidores no perdieron el tiempo. Esparcieron el rumor de que Elías había sucumbido a la filosofía griega, que intentaba diluir la fe pura para hacerla más atractiva a los gentiles. Lo apodaron con desprecio el predicador sin templo, una burla cruel que golpeaba el núcleo de su mensaje. Lidia lo observaba con una mezcla de amor y un miedo creciente. Veía cómo el hombre que amaba se consumía, no por la ira, sino por el peso de una soledad aplastante. Estaba solo, abandonado por su comunidad y, al parecer, olvidado por su Dios. Sostenía una verdad que le estaba costando absolutamente todo, y la fuerza para seguir sosteniéndola se desvanecía con cada amanecer silencioso. En su hora más oscura, cuando la rendición era una tentación constante, Elías hizo lo único que le quedaba: volver a las Escrituras. No buscaba ya una nueva doctrina, sino un viejo consuelo. Sus dedos cansados desenrollaron el rollo de Isaías y sus ojos se posaron en las palabras del siervo sufriente. Luego buscó el relato del sacrificio de Isaac, la prueba definitiva de Abraham. No hubo una voz audible ni una visión cegadora. Fue algo más profundo, una epifanía silenciosa que brotó desde el interior, una claridad tan abrumadora que disipó instantáneamente la niebla de la duda. Mientras leía, las palabras "una vez y para siempre" resonaron en su espíritu, no como un concepto teológico, sino como un trueno de liberación. Comprendió con una certeza que trascendía el intelecto que el velo del templo no solo se había rasgado en Jerusalén años atrás, sino que se había rasgado espiritualmente en el corazón de cada creyente. Vio la sangre de Cristo no como un sacrificio más, sino como la tinta indeleble con la que se había firmado un pacto nuevo y eterno. El camino a la presencia de Dios ya no estaba protegido por rituales, ni mediado por un sacerdocio terrenal. El Hijo era el sumo sacerdote y el sacrificio mismo. Su obra era suficiente. Un mensaje se formó en su corazón con la autoridad del cielo: anuncia esta libertad. Su duda se evaporó, reemplazada por una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su miedo no desapareció, sino que se transformó. Se convirtió en una compasión audaz por aquellos que vivían atados al temor, esforzándose por ganar el favor de Dios a través de rituales, sin entender que la puerta ya estaba abierta de par en par. Ya no era el guardián de una doctrina controvertida, era el heraldo de una libertad gloriosa. Y con esta nueva convicción se levantó, listo para enfrentar lo que viniera, no con su propia fuerza, sino con la serena certeza de la obra consumada de Cristo. Poco después, la justicia silenciosa de Dios comenzó a manifestarse, no con fuego del cielo, sino en la fragilidad de la vida humana. Una plaga, una enfermedad febril, se extendió por Antioquía, sembrando el pánico. La muerte se convirtió en una visita frecuente en los hogares, sin distinguir entre judíos y gentiles, entre tradicionalistas y seguidores de Elías. En medio del terror, los rituales y las tradiciones que Simón defendía con tanto celo
se revelaron impotentes. Las oraciones repetidas y las ofrendas no ofrecían consuelo real ante la tumba abierta. Fue entonces cuando la luz de la verdad de Elías comenzó a brillar en la oscuridad. Reunió a los pocos que aún lo escuchaban, no en la sinagoga de la que había sido expulsado, sino en sus hogares, entre los enfermos y los moribundos. No predicó teología abstracta. Les habló del acceso directo a un Padre amoroso a través de un sumo sacerdote compasivo que entiende sus debilidades. Les enseñó a orar no con el temor de siervos que intentan apaciguar a un amo airado, sino con la confianza de hijos amados. El mensaje de un sacrificio suficiente se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Aquella pequeña comunidad experimentó una paz sobrenatural. Mientras otros se desesperaban, ellos se cuidaban mutuamente con una valentía que asombraba a sus vecinos. La justicia de Dios no fue la humillación pública de Simón, sino el florecimiento de una fe auténtica y poderosa, nacida de la verdad que Elías había defendido a un costo tan alto. La gente, al ver el fruto de su enseñanza, paz en la tribulación, amor en acción, esperanza frente a la muerte, comenzó a buscarlo. La influencia de Simón no fue destruida, simplemente se desvaneció, como una sombra ante la llegada del sol. La suficiencia de la cruz se demostró no con argumentos, sino con vidas transformadas, probando que el velo rasgado no era una teoría, sino la entrada a una nueva y viva manera de caminar con Dios. Blasfemia. La palabra resonó en el silencio tenso de la sinagoga de Antioquía, no como un grito, sino como una sentencia lapidaria. Cayó sobre la congregación con el peso de una piedra de molino, ahogando el eco de la esperanza que Elías acababa de sembrar. Él permaneció de pie, inmóvil, con el rollo de los profetas aún tibio en sus manos. El ataque no había sido a su orgullo de erudito, sino una herida directa al corazón de la revelación que le había costado meses de oración y estudio desvelar. Frente a él, el rostro de Simón, un anciano cuya fe en el Mesías no había logrado arrancar las profundas raíces de la tradición, era una máscara de justa indignación. Elías les había hablado de un sacrificio único, perfecto, ofrecido una vez y para siempre. Había descrito un velo rasgado no solo en el templo de Jerusalén, décadas atrás, sino en el alma de cada creyente, abriendo un camino directo y sin mediadores a la presencia misma de Dios. Les había ofrecido la libertad del ritual incesante, la paz de una obra consumada, y ellos lo llamaban blasfemo. Elías les había ofrecido la libertad, pero ellos solo veían la demolición de los muros que les daban seguridad. Y el detalle que lo cambia todo, el que a menudo pasamos por alto, es que esos muros no estaban hechos solo de piedra y ritual, sino de miedo. Miedo a que la gracia fuera realmente tan simple, tan gratuita, tan terriblemente suficiente. En un rincón vio a su esposa, Lidia, con el rostro pálido, la mano apretando su manto. En sus ojos no había duda sobre la verdad que Elías había proclamado, sino la certeza del precio que ambos empezarían a pagar desde ese mismo instante, porque esto lo hizo una vez para siempre. Esas palabras, que para Elías eran el manantial de una gracia incontenible, se habían convertido en la acusación que lo marcaba como un traidor a la fe de sus padres. La congregación comenzó a dispersarse en murmullos evitando su mirada. El frío del exilio se instalaba mucho antes de que se cerraran las puertas. Si este eco de soledad por defender una verdad te resulta familiar, acompáñame hasta el final de este estudio, porque lo que descubriremos juntos es cómo Dios usa precisamente esos desiertos para revelar su gloria más profunda. Para comprender la profundidad de esta herida, debemos desenrollar el pergamino del tiempo y regresar a la Antioquía de su juventud. Elías no era un extraño que traía ideas foráneas. Había nacido y crecido en el seno mismo de la fe de Israel, en una ciudad vibrante, donde las tradiciones hebreas se entrelazaban con el bullicio del mundo gentil. Sus manos de niño aprendieron a trazar las letras hebreas antes que a manejar las herramientas de un oficio. Su mente, afilada y devota, no conocía otro universo que el ordenado por las fiestas sagradas, los sacrificios prescritos y el murmullo constante de las oraciones. El aroma del incienso y la santidad de la Torá no eran para él conceptos,
sino el aire mismo que respiraba. Estaba destinado a ser un pilar de la sinagoga, un maestro respetado, un guardián de la ley. Pero un día, una voz nueva resonó en las calles de Antioquía. La predicación de los apóstoles, quizás Pablo, quizás Bernabé, no llegó a sus oídos como una demolición de su mundo, sino como la llave que abría su cámara más secreta. Las historias de los profetas que conocía de memoria, de repente no hablaban de un futuro lejano, sino de un presente cumplido. La ley, aquel intrincado mapa que había estudiado toda su vida, no era un laberinto, sino un camino que conducía a un único destino, la persona de Jesús. Su conversión no fue una traición, sino un descubrimiento. Sacrificó la aprobación de su familia y la promesa de una carrera brillante, no para abandonar su herencia, sino para abrazar su culminación. Años antes de aquella fatídica predicación, mientras su lámpara de aceite consumía la noche, un versículo del Salmo 110 saltó del pergamino y se grabó a fuego en su espíritu. Juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En ese instante, sintió una llamada inequívoca, la tarea sagrada de desentrañar este misterio, de comprender la naturaleza de este sacerdocio eterno que las Escrituras anunciaban. Este versículo se convirtió en el pergamino desenrollado que guiaría su vida, su símbolo personal de una verdad que debía ser revelada. Era el mapa de un tesoro escondido en el corazón mismo de la fe de sus padres. Su vida con Lidia era un ancla en medio de esta búsqueda apasionada. Ella, una mujer de fe profunda pero de espíritu práctico, le ofrecía el remanso de un amor sereno. La ausencia de hijos en su hogar era una herida silenciosa, un anhelo compartido que ambos depositaban en las manos de Dios, llenando ese vacío con un cuidado casi paternal hacia la joven comunidad de creyentes. Por eso, su sermón no fue un acto de arrogancia intelectual, fue el fruto maduro de una vida entera dedicada a los textos sagrados, un intento de construir el puente definitivo que conectara la promesa con la realidad, el templo de piedra con el santuario del corazón. Y ahora, por ofrecer ese puente, era acusado de querer demolerlo todo. El pergamino que le había prometido la luz ahora proyectaba la sombra más larga y oscura sobre su vida. Lo que vendría a continuación parecía negar cada una de las promesas que había recibido. La acusación de blasfemia no fue un trueno solitario, sino el comienzo de una tormenta implacable. Los días se convirtieron en semanas de un lento y doloroso aislamiento. Las puertas de las casas, que antes se abrían con la alegría de recibir a un maestro, ahora se cerraban con un portazo apresurado al verlo acercarse por la calle. Las sonrisas en el mercado se transformaron en miradas frías y susurros que se apagaban a su paso. Fue expulsado formalmente de la sinagoga, el lugar que había sido su hogar espiritual desde la infancia, el santuario de su devoción. Se le prohibió enseñar, compartir la revelación que ardía en su pecho como un fuego sagrado, pero el rechazo de los hombres, por agudo que fuera, palidecía en comparación con la nueva y aterradora prueba que enfrentaba: el silencio de Dios. Noche tras noche, Elías se postraba sobre el suelo de su humilde morada, con los rollos esparcidos a su alrededor como testigos mudos de su angustia. Clamaba por una señal, por una confirmación, por una sola palabra que le asegurara que no había errado el camino, que no había confundido su propia voz con la del Espíritu, pero sus oraciones parecían ascender y disolverse en un cielo de bronce. La duda, como una niebla fría y húmeda, comenzó a infiltrarse en las grietas de su alma. ¿Había sido su descubrimiento una verdad del Espíritu Santo o el producto de su propia arrogancia intelectual? ¿Era un profeta o un necio? Simón y sus seguidores no perdieron el tiempo. Con la habilidad de los que creen defender una causa justa, esparcieron el rumor de que Elías había sucumbido a la seductora filosofía griega que intentaba diluir la fe pura de sus padres para hacerla más atractiva a los gentiles. Lo apodaron con desprecio el predicador, sin templo, una burla cruel que golpeaba el núcleo mismo de su mensaje, una etiqueta que lo definía por lo que, según ellos, había destruido. El sistema de la tradición, con sus rituales y sus muros protectores, se había erigido como un ídolo, y Elías
Era el hereje que se atrevía a señalar que el verdadero Dios no habitaba ya en templos hechos por manos humanas. Lidia lo observaba con una mezcla de amor y un miedo creciente. Veía cómo el hombre que amaba se consumía, no por la ira, sino por el peso de una soledad aplastante. Veía cómo sus hombros se encorvaban y cómo la luz de sus ojos, antes tan brillante con el fuego de la revelación, se atenuaba bajo la sombra de la incertidumbre. Llegó el punto de casi quiebre. Una noche, sentado en medio de sus pergaminos, la tinta de los profetas borrosa por las lágrimas que no se atrevía a derramar, sintió el impulso de rendirse. Quizás Simón tenía razón. Quizás era más seguro, más piadoso, volver al camino conocido, a las oraciones repetidas, a los sacrificios que, aunque insuficientes, al menos eran tangibles. Estaba completamente solo, abandonado por su comunidad y, al parecer, olvidado por su Dios. Sostenía una verdad que le estaba costando absolutamente todo, y la fuerza para seguir sosteniéndola se desvanecía con cada amanecer silencioso. En su desesperación, su mano temblorosa rozó un rollo, el de Isaías, y una palabra antigua, casi olvidada, acudió a su mente como el eco de un sueño lejano: consuelo. Si este viaje a través de la duda y la escritura te está ayudando a entender la palabra con más profundidad, considera apoyar este estudio con tu suscripción. En su hora más oscura, cuando la rendición era una tentación constante susurrando en las sombras de su habitación, Elías hizo lo único que le quedaba: volver a las escrituras. No buscaba ya una nueva doctrina para defender, ni un argumento para refutar a Simón, sino un viejo consuelo, el eco de una voz que parecía haberse extinguido. Sus dedos cansados, temblorosos por el ayuno y la angustia, desenrollaron el pergamino de Isaías, no por elección consciente, sino como el instinto de un náufrago que se aferra a una tabla en medio de la tormenta. Sus ojos, nublados por la duda, se posaron en las palabras del siervo sufriente. No hubo una voz audible que rompiera el silencio, ni una visión cegadora que iluminara la estancia. Fue algo más profundo, más íntimo, una epifanía silenciosa que brotó desde el interior de las propias palabras que había leído cientos de veces. Las letras hebreas, familiares como el rostro de su esposa, parecieron levantarse del pergamino, reorganizándose en su mente no como una profecía lejana, sino como un testimonio presente y vivo. Leyó sobre aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sobre el que llevó el castigo de nuestra paz y por cuyas llagas fuimos nosotros curados. Y entonces la luz atravesó la niebla. Las palabras una vez y para siempre resonaron en su espíritu, no como un concepto teológico, sino como el trueno de una liberación personal y definitiva. Comprendió con una certeza que trascendía el intelecto que el velo del templo no solo se había rasgado en Jerusalén años atrás, un evento histórico para recordar, sino que se había rasgado espiritualmente en el corazón de cada creyente. Vio la sangre de Cristo no como un sacrificio más en la larga e interminable línea de ofrendas de animales, sino como la tinta indeleble con la que se había firmado un pacto nuevo y eterno. Aquí está la exégesis en 3 pasos que se reveló a Elías en esa noche solitaria. Primero, lo que decía el texto. Isaías describía a un siervo inocente que cargaría con la culpa de muchos, un cordero llevado al matadero que no abriría su boca. Segundo, lo que significó para él en ese momento. Elías vio que este no era un ideal poético, era el retrato exacto de Jesús de Nazaret. El sistema de sacrificios que había estudiado toda su vida no era un error que Cristo venía a corregir, sino una sombra, una flecha que apuntaba durante siglos a esta única y perfecta realidad. La obra de Cristo no destruía la ley, la cumplía de una manera tan gloriosa y completa que la hacía innecesaria. Y tercero, lo que significa para nosotros, para ti y para mí, hoy. El velo que nos separa de la presencia de Dios no está hecho de lino ni de hilos de oro. Está tejido con nuestro miedo, nuestra culpa, nuestra sensación de no ser lo suficientemente buenos. La revelación de Elías es que ese velo personal también fue rasgado. El camino a la presencia de Dios ya no está protegido por rituales, ni mediado por un sacerdocio terrenal, ni condicionado por nuestro propio esfuerzo. El Hijo
es el sumo sacerdote y el sacrificio mismo. Su obra es suficiente. Un mensaje se formó en su corazón con la autoridad del cielo. Anuncia esta libertad. De repente, su duda se evaporó, reemplazada no por arrogancia, sino por una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su miedo no desapareció por completo, pero se transformó, se convirtió en una compasión audaz y profunda por aquellos que, como Simón, vivían atados al temor, esforzándose día tras día por ganar el favor de un Dios cuya puerta ya estaba abierta de par en par. Elías se puso en pie. Sus hombros, antes encorvados por el peso del rechazo, se enderezaron. La luz volvió a sus ojos. Ya no era el guardián de una doctrina controvertida, era el heraldo de una libertad gloriosa. Y con esta nueva convicción se levantó, listo para enfrentar lo que viniera no con su propia fuerza, sino con la serena certeza de la obra consumada de Cristo. Ya no necesitaba que los hombres validaran su mensaje, porque el mensaje mismo lo había validado a él. Poco después, la justicia silenciosa de Dios comenzó a manifestarse, no con fuego del cielo ni con la humillación pública de los adversarios, sino en la frágil urdimbre de la vida humana. Una enfermedad febril, una plaga que no distinguía entre ricos y pobres, se extendió por los callejones de Antioquía, sembrando un pánico helado en los corazones. La muerte se convirtió en una visita frecuente en los hogares, sin preguntar si sus moradores eran judíos o gentiles, si seguían a Simón o habían sido expulsados junto a Elías. En medio del terror generalizado, los rituales y las tradiciones que Simón defendía con tanto celo se revelaron impotentes. Las oraciones repetidas mecánicamente y las ofrendas llevadas a la sinagoga no ofrecían consuelo real ante la tumba abierta. El miedo se apoderaba de todos por igual y los muros de la tradición, que parecían tan sólidos, se mostraron como lo que eran, un refugio de piedra contra un huracán espiritual. No podían calmar el alma. Fue entonces, en la más profunda oscuridad, cuando la luz de la verdad de Elías comenzó a brillar con una intensidad incontestable. Reunió a los pocos que aún lo escuchaban, no en la sinagoga de la que había sido expulsado, sino en sus hogares, entre los enfermos y los moribundos. No predicó teología abstracta, ni defendió su postura. Les habló del acceso directo a un Padre amoroso a través de un sumo sacerdote compasivo, que, como dice la Escritura, es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Les enseñó a orar, no con el temor de siervos que intentan apaciguar a un amo airado, sino con la confianza audaz de hijos amados que se acercan al trono de la gracia. El mensaje de un sacrificio suficiente, de una obra consumada, se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Aquella pequeña y despreciada comunidad experimentó una paz sobrenatural. Mientras otros se desesperaban, ellos se cuidaban mutuamente con una valentía que asombraba a sus vecinos. La justicia de Dios no fue la humillación pública de Simón, sino el florecimiento de una fe auténtica y poderosa, nacida de la verdad que Elías había defendido a un costo tan alto. La gente, al ver el fruto tangible de su enseñanza, paz en la tribulación, amor en acción, esperanza frente a la muerte, comenzó a buscarlo. La promesa que Elías había proclamado en la sinagoga y que le había valido el exilio, se cumplía ahora ante los ojos de todos. Su proceso de abandono y de duda no había sido en vano. Había forjado en él no a un erudito, sino a un pastor. El propósito final de Dios se revelaba. No se trataba de ganar un debate, sino de salvar vidas, tanto del cuerpo como del alma. La influencia de Simón no fue destruida por un juicio divino. Simplemente se desvaneció, como una sombra ante la llegada del sol. La suficiencia de la cruz se demostró no con argumentos, sino con vidas transformadas, probando que el velo rasgado no era una teoría, sino la entrada a una nueva y viva manera de caminar con Dios. Y tú, que has recorrido este camino junto a Elías, quizás reconoces en su historia el eco de tus propias batallas. Tal vez te has sentido solo, defendiendo una verdad que otros no comprenden, o has clamado en un silencio que parecía eterno. La lección final no es solo sobre teología, sino sobre la fidelidad de un Dios cuya justicia es siempre redentora. Recuerda estas tres verdades. Descansa en la fe de que la obra de Cristo
es suficiente por ti. Persevera en la esperanza, aun cuando el cielo parezca de bronce, y vive en la santidad que no nace del miedo al castigo, sino del amor agradecido por un sacrificio perfecto. Si esta palabra ha edificado tu vida, compártela con alguien que necesite este consuelo e inscríbete para que podamos caminar juntos en nuevos estudios.